La religión de los gafes. El general ordenó la ejecución de todos los prisioneros. Ellos hubieran hecho lo mismo con nosotros, nos dijo al percibir nuestras miradas cuestionadoras. Sin inmutarse, llamó al radio y dio la instrucción de enviar el siguiente mensaje. Los prisioneros se amotinaron y trataron de atacarnos. No hubo sobrevivientes. Mandar a los peritos. Luego nos miró con frialdad mientras el de comunicaciones cumplía con su tarea. Sabíamos lo que esto significaba y asentimos en silencio. Nadie se atrevería a contradecir al general. Después, buscó al que estaba a cargo del mando y le dio las órdenes a seguir. Nos aprovisionó, se subió a su helicóptero y se fue. Tenemos que cuidar los cuerpos de los carroñeros hasta que lleguen a levantarlos, dijo el sargento. Luego organizó el campamento, las casas de campaña al lado de los cuerpos, la cocina por allá, la carpa de mando y las provisiones en el centro. Estableció el orden de las guardias, y así fue como dispuso todo antes de que llegara la noche. El calor era insoportable, especialmente con el uniforme completo, el chaleco y el casco. Quisimos quitárnoslo, pero el sargento nos dijo que no. Pueden estar por ahí agazapados, dijo entre dientes, señalando hacia las laderas. Así que seguimos trabajando, escurriendo en sudor, espantando mosquitos y rozándonos con la ropa. Para aumentar la incomodidad, un moscardón verde comenzó a pasearse entre nosotros. Intenté espantarlo, pero en lugar de irse, atrajo a más moscas. Sin darnos cuenta, el lugar se había llenado de insectos, atraídos seguramente por los cadáveres que estábamos custodiando. Las moscas sobrevolaban y caían en picadas sobre ellos, peleándose por los lugares cerca de las heridas de bala para depositar sus huevos. Ya había visto esto antes. La carne se pudre incluso antes de que la muerte llegue, me dijo mi abuelo cuando una mosca verde sobrevolaba al viejo Joe unas horas antes de morir. Lloré varios días por ese viejo amigo. Me negaba a enterrarlo, pero vi como el insecto que había augurado su muerte salió volando de su hocico. Poco después, un puñado de gusanos blancos caminaban desde la comisura de sus labios hacia las fosas nasales, los ojos y los oídos. Entonces cavé un hoyo y enterré al viejo sabueso, mi amigo. El cocinero nos llamó a comer a pesar del aroma a grasa, almendras y sangre que emanaban de los cuerpos, cual nos atosigaba. Algunos lograron sentarse a la mesa, pero yo no podía. Los moscardones que se arrastraban por los ojos del gigante, al que apodábamos Big Joe, me traían malos recuerdos, asco y repulsión. Big Joe, el apodo que le dio el sargento a uno de los contras por su gran tamaño. Era un hombre duro, golpe tras golpe. El comandante intentó doblegarlo, pero no se quejaba. Solo el aire salía involuntariamente por su nariz con cada puñetazo. Era enorme. La bravura en sus ojos y su resistencia al dolor casi me hacían admirarlo. No se quebró con los golpes en el estómago, los pinchazos de ballesta, los golpes bajos, ni con los cachazos en la cabeza. No se quejó ni siquiera cuando le cortamos un par de dedos. No soltó ni una palabra. Solo miraba al frente sin vernos. No sé a dónde diablos estaría su mente, pero no contestó ni una maldita pregunta. Realmente no era necesaria la tortura. Los otros ya habían hablado, pero él estaba allí. Nos conejeó mientras realizábamos el reconocimiento. Colocó la trampa del rifle y hubiéramos volado en pedazos si no nos hubiera prevenido un compañero. Me disparó varias veces en el río. Me agazapé detrás de una piedra y aunque logré evitar varios disparos, creí que me había llegado la hora, aunque de repente se rindió. Nos pudo haber matado y eso no se perdona. ¡A comer!, gritó nuevamente el encargado de cocina. Cuando intenté levantarme y desviar la vista de las larvas que se arrastraban por los cadáveres, Big Joe volteó hacia mí y clavó sus ojos cubiertos de moscas en los míos. «No puede estar fingiendo», murmuré. Tomé mi rifle, presionando la cacha contra mi hombro y apunté a su cabeza, manteniendo el dedo en el gatillo, esperando cualquier movimiento. A mis espaldas escuché una voz que decía: «Ya está muerto, recluta». Se burlaban de mí, insinuando que era un novato, pero sabía lo que había visto. El maldito se movió. Le di una patada en las costillas para sacarle el aire, pero nada.
Solo risas a mis espaldas. Le di otra patada. Sabía lo que había visto, pero el maldito seguía sin moverse. Luego le eché tierra a los ojos con las botas, pero lo único que se movió fueron las moscas. Al salir volando, me dejaron ver los ojos de Big Joe, blancos, cubiertos por una masa de pequeñas larvas que se arrastraban tratando de meterse en el párpado. «¡Está muerto, soldado!», me gritaron con inquietud cuando vieron que no dejaba de apuntar. Me costó trabajo, pero entré en razón. Podrían estar observándonos y yo delataría la posición. No se atreverían a salir a esta hora. El helicóptero los podría rafaguear si los viera, pero en la noche sería otra cosa. «Sí, está muerto», dije, soltando el gatillo. Colgué mi arma del cinturón y cuando le daba la espalda a los cuerpos, el gigante emitió un sonido gutural, un estertor profundo que me pareció casi como palabras, cosas ininteligibles, pero palabras al fin. El soldado a mi lado se echó para atrás llevando la mano a la cacha de su pistola. Entre risas, el sargento comentó: «Sí, son reclutas. ¿No se dan cuenta de que solo son gases?» «Gases, solo gases», me repetí para tranquilizarme, pero no duró mucho. Los otros cuerpos en el suelo se unieron al primer estertor, ruidos menos profundos, pero contestaron a coro a lo que dijo Big Joe. En esta ocasión, nadie se rió. «¿Es una maldita broma?», dijo el sargento entre dientes, y todos enmudecimos, consternados por el suceso. De pronto, un soldado se rió nervioso al fondo del pelotón, rompiendo la tensión. Otro le siguió y entre risotadas nerviosas dijo: «Debieron tragar frijoles sin curar los desgraciados». Otro más se rió y las cosas se aligeraron, pero nadie volteó hacia los cuerpos. Poco después, el ruido ensordecedor de las chicharras llenó el valle. No se podía precisar de dónde venía. Parecía que era de todos lados al mismo tiempo. Así son las estridulaciones de estos insectos. Era el mismo sonido ensordecedor que había escuchado horas antes, cuando el gigante me disparaba en la aguada antes de que lo atrapáramos. Parece que estos insectos preceden las desgracias. «¡A comer!», volvió a gritar el cocinero, y todos corrimos hacia las ollas, más para alejarnos del asunto de los sonidos de los muertos que por hambre. Intentamos comer, pero el calor era infernal. Más de 40 grados, y los cuerpos comenzaron a oler muy mal. Exhalaban miasmas hediondos que teníamos que soportar. Conteniendo el asco, pasábamos los bocados entre arcadas. Un cabo le sugirió al del mando que moviéramos el campamento, pero este se negó con la cabeza. Luego señaló al cielo. Todos volteamos hacia arriba. No nos habíamos dado cuenta de que una nube negra giraba lentamente alrededor de los cuerpos. «Hay que ahuyentarlos hasta que vengan los peritos», replicó el cabo. «Cierto», dijo un compañero señalando el cielo. «Los zopilotes, eso es de día, y los coyotes vendrán en la noche». «Estamos jodidos», se escuchó desde el otro lado de la mesa. Los carroñeros daban vueltas igual que las moscas alrededor de los cuerpos, pero ninguno se decidía a descender. Tal vez porque estábamos allí. Ya había visto a los opilotes en otras ocasiones. Siempre bajaban y se mantenían a la distancia, esperando una oportunidad. Un descuido para correr con sus torpes patas a arrancar algún pedazo de carne, pero estos se portaban como si rondaran algo que todavía no había muerto. Después de comer, hicimos los preparativos para la noche. Me tocó la primera guardia. Los demás formaron un cerco con unos láseres perimetrales. Alumbraron lo más que pudieron a los cuerpos y dispusieron todo para dormir. Antes de oscurecer, volví la vista al cielo buscando a los pájaros carroñeros, pero no los encontré. ¿Se habrán ido?, pensé mientras los buscaba en el horizonte, pero los encontré parados en unos árboles calvos y blancos. Nos miraban. Sus cuencas negras lucían vacías. No parecían tener interés en la promesa de comida que ofrecían los cuerpos. Unas piedras volaron detrás de mí. Un soldado se los había lanzado. Ellos no se inmutaron. Luego, en cámara lenta, como quien acaba de tirar una amenaza, voltearon sus cabezas hacia el compañero y emprendieron el vuelo, dejando el árbol. Estaba cagado hasta las raíces, blanco como un fantasma, como un mal presagio. Big Joe lanzó otro estertor hondo y al instante cesaron las estridulaciones de los insectos, el batir de alas de los opilotes, los gruñidos lejanos de las bestias ferales perdidas entre los matorrales. Todo quedó en silencio y un viento cálido comenzó a correr del sur, aventándonos la pestilencia de los cuerpos en descomposición. Para esa hora, el típico aroma de carne descompuesta era desconcertante.
Parecía como si estuviéramos en medio de un campo de batalla lleno de cadáveres, rodeándonos, podridos desde hacía días. Mi compañero de guardia tenía algo entre las manos que apretaba y soltaba mientras hablaba casi en secreto. No dejaba de ver los cuerpos. Luego lo vi persignarse de forma típica, extraña, y siguió haciendo los movimientos con su mano. Me acerqué a él y vi que lo que apretaba con insistencia era algo parecido a un rosario negro de obsidiana. Iba a bromear, pero lo que hacía era algo solemne. Tal vez oraba por los muertos. No sé qué pasó conmigo. Eso no me había detenido antes para molestar a alguien. Tal vez por lo que pasó en la tarde. Tal vez por la actitud de mi compañero, pero no pude decirle nada. Me di la vuelta con la intención de dar otra ronda, pero él me dijo: «Ten cuidado, soldado». No éramos de la misma unidad. No sabía mi nombre ni yo el suyo. Estábamos juntos en esto porque así lo había dispuesto el mando. Lo volví a ver haciéndole una seña con el rostro. Él, sin quitar la mirada de los cuerpos, lo señaló con un gesto. Pensé que estaba jugando conmigo y estaba a punto de mandarlo al carajo, pero él señaló a Big Joe y a los demás cuerpos. «Algo hicieron», dijo. «Un ritual tal vez. No sé qué es, pero no están solos. Se mueven entre los cuerpos, se asoman entre los pliegues de la ropa». Mi piel se erizó ante sus palabras. Miré con más atención los cuerpos, tratando de discernir lo que ya había notado. La oscuridad parecía moverse con vida propia y un escalofriante sentimiento de amenaza crecía en mi interior. Algo oscuro y siniestro estaba agazapado entre los cadáveres y la noche apenas comenzaba. Uno de ellos usó la garganta del gigante para hablar y los demás le contestaron. «No son gases, como dijo el sargento. Estoy haciendo una oración que me enseñó mi abuela hace muchos años. Me dijo que la aprendiera. Quería que la usara para ayudar con un demonio que se metió en mi hermana. Con este rezo la liberamos muy rápido. Es una oración poderosa. La bestia que lo habitó no la resistió por mucho. Le causaba mucho dolor, pero a esto no les hace efecto. No sé qué sean, pero no le tienen miedo al dios al que yo le estoy pidiendo. Los buitres no bajaron por temor a ellos y estoy seguro de que no llegarán los coyotes. Les temen. No te les acerques, soldado. El sargento los pateó y algo se le pegó en la bota. Tal vez no llegue mañana». Después me miró a los ojos e intenté ver los suyos, pero no pude. Tenía la mirada de las 1000 millas. Ojos opacos, perdidos en una distancia inimaginable. Tal vez su compañía había visto mucha acción. Tal vez había dado de baja a muchos contras. Vi en el lago oscuro de su pupila niños despedazados, inocentes gritando por sus vidas, soldados arrastrándose pidiendo clemencia, llantos desgarradores silenciados a tiros. Escuché su voz nuevamente, pero no distinguí a la primera lo que decía. Lo repitió mientras yo trataba de ver en su uniforme algún distintivo que me diera algún indicio de quién era, en qué unidad estaba. «No les dispares a los cuerpos, veas lo que veas. Los dejarás entrar si lo haces». Luego se dio la vuelta y mirando a los cadáveres, siguió con su ritual. Volteé con la sensación de haber recibido un presagio ominoso. Me sentí observado, como si algo estuviera detrás de mí. Con temor, tomé mi arma, apuntando hacia los montículos de tierra, a las piedras que sobresalían del río. Algo se movía, espiándonos, acechándonos entre los árboles. A la distancia, vi que el soldado de la parte sur empuñó la Glock y comenzó a apuntar hacia los flancos. Él también lo sentía. Unos ojos amarillos nos observaban entre los matojos. Caminé hacia ellos con recelo, sin bajar la guardia. El dedo en el gatillo. El soldado dijo que no vendrían los coyotes y se equivocó. Aquí están. Hice seña de tomar una piedra, pero no se movieron. Claro, pensé de inmediato, no tienen contacto con los humanos. ¿Cómo podrían asustarse de que yo tomara una piedra? Pero yo les enseñaría a temernos. Le lancé la roca con todas mis fuerzas al que se encontraba más cerca. El proyectil siguió de largo, pasando en medio de sus ojos, como si se lo hubiera aventado a un fantasma. Tomé otra piedra y la lancé, obteniendo el mismo resultado. Luego otra más. No podía ser que fallara tantas veces. Tomé una piedra más grande del piso y al levantar la mirada, los que antes me parecían ojos de coyotes se configuraban en el halo oscuro de la noche, como si fueran arañas de 8 ojos, de 4, de 6, más al fondo triangulares de 5 y 7, moviéndose con simetría absoluta. No eran alucinaciones o extrañas coincidencias. Acomodé la culata de mi rifle en el hombro, puse la mirilla en el ojo y prendí la visión nocturna.
Nada, solo los reflejos amarillos en los ojos fantasmales que se movían amenazantes. Ojos pertenecientes a criaturas imposibles que me acechaban. Tensé el dedo en el gatillo y un instante antes de disparar, un soldado gritó desde el fondo de la carpa, de la cual, en un instante, salió corriendo una sombra fugaz que se perdió en la oscuridad. Los demás soldados, alertados, se levantaron tomando sus armas y encendieron todas las luces que pudieron. «¡Fue Martínez!», gritó uno de mis compañeros. Martínez era de mi unidad. Miré de nuevo por la mira antes de ir hacia el campamento y no vi nada. Los ojos habían desaparecido. Me di la vuelta y corrí la distancia que había hasta la carpa de mando. Todos estaban confusos, tratando de entender lo que pasaba. Un soldado de otra unidad seguía repitiendo que había sido Martínez, pero no decía nada más. Estaba ciscado, con los ojos perdidos, repitiendo: «¡Fue Martínez!». El médico se acercó a revisarlo y nos dijo que estaba en shock, que así no nos podía decir nada. Sacó de su maletín unas ampolletas. Estaba preparando la jeringa cuando otro grito más nos alertó de inmediato. Otro soldado salía de la tienda de mando, apuntando hacia adentro con los ojos desorbitados. «¡El sargento!», gritó. «¡El sargento!». Luego nos acercamos todos a ver qué pasaba allá adentro. Descorrimos la lona de la entrada y el aroma a sangre nos golpeó de pronto. Un hombre desnudo estaba sentado en una silla de camping con su cuchillo de montaña. Se estaba arrancando un largo trozo de carne de uno de sus muslos. La otra pierna solo eran tirones de carne, tendones y huesos. Parte de la grasa del abdomen sobresalía de una gruesa hendidura que amenazaba con desviscerarlo. No tenía una oreja y parte de una mejilla ya no estaba. Sus genitales colgaban de algunas venas y conductos recubiertos en parte por tirones de piel. El sujeto masticaba escandalosamente. Unos compañeros arquearon del asco y salieron corriendo de la casa. Era el sargento que, al vernos, estiró lo que había cortado de su pierna y nos lo ofreció. Como no reaccionábamos, se lo llevó a la boca y de un fuerte tirón arrancó otro pedazo de carne y volvió a masticar. Se escuchó un disparo detrás de nosotros a quemarropa. Instintivamente tomamos nuestras armas y confusos nos dispusimos a abrir fuego, pero nos detuvo en seco el soldado que estaba haciendo la oración sobre los cadáveres. Caminando en medio de nosotros descubrió una insignia que cubría en su chaleco. «¡Un gafe!», dijo uno de los soldados. Luego volvió a cubrirla. No dejaba de apuntar al hombre que ahora tenía un hoyo en medio de la frente. «Te dije que este no pasaría la noche», masculló entre dientes hacia mí. «Hay que quemarlo», dijo en forma imperativa. Nos volteamos llenos de dudas. Queríamos preguntarle qué estaba pasando, pero antes de que nos diera respuesta, el sonido asqueroso de las sucias mordidas volvió a escucharse. Alzamos los rifles, apuntando al sargento, quien nos miraba con un ojo en blanco y el otro inyectado en sangre mientras masticaba. Estaba muerto y seguía masticando. El gafe se acercó con su cuchillo de caza y de un tajo le voló la cabeza. Sin dejar de ver el cuerpo inerte, nos gritó: «Tráiganme sal y las bolsas negras». Obedecimos en el acto. La voz de mando y la insignia tenían ese efecto en nosotros. Al darle la sal, la regó en el cuerpo y la cabeza. Un humo acre brotó de pronto y el cuerpo se enjutó visiblemente, contrayendo sus extremidades. «Póngase guantes y métanos en la bolsa». Los soldados que estábamos en la casa de mando nos miramos mutuamente, sin decidirnos a tocar el cuerpo. El gafe nos miró y dijo: «La sal ya los detuvo. Ya no pueden pasar. Por eso el mar es salado». Esto último lo dijo para sus adentros. «De no ser así», entornó los ojos unos momentos e hizo un rostro que ya había visto antes, cuando un interrogatorio se salía de control y teníamos que cortar partes para sacar información. Se mantuvo así unos instantes, pasados los cuales recobró la compostura y con su voz fuerte repitió la orden: «Guarden el cuerpo en la bolsa y llévenlo junto a los demás». Cuando terminamos el trabajo, uno de mis compañeros preguntó tímidamente si no lo quemaríamos. El gafe dijo que no, ya era tarde para eso. Después nos dio una mirada rápida y señalando la bolsa nos dijo que la sal por el momento era suficiente. Luego levantó la mirada y dijo: «Tú y tú», señalándome a mí y a un soldado de otra unidad que estaba junto a mí. «Vayan por Martínez», indicando con la mano hacia la dirección en la que había corrido. «Tráiganlo de preferencia con vida, pero si es necesario, disparen a matar». Los dos obedecimos, no sin antes mirarnos con extrañeza. ¿Matar a Martínez? ¿Por qué? Salimos fuera del campamento y nos encaminamos hacia la dirección que nos dio el gafe. Lo hicimos en silencio. Seguía masticando, dijo mi compañero de pronto. «¿Le estará pasando lo mismo a Martínez?», me preguntó.
pero antes de que pudiera contestarle, vimos una sombra frente a un árbol y nos encaminamos hacia ella. «Es Martínez», susurré mientras nos dirigíamos hacia él. Al llegar, el soldado estaba temblando. Se había meado en los pantalones, sollozaba y reía. «¡Martínez!», gritó mi compañero tratando de hacer que volteara. «¡Martínez!», repitió, pero no respondía. Saqué la reglamentaria y la apunté mientras le hacía la seña a mi compañero para que se acercara. Él me miró incómodo, pero era el procedimiento. Lentamente lo flanqueó. Al verle el rostro, me miró consternado y con la cabeza me indicó que me acercara. Martínez estaba pálido, sudado, tembloroso, con la mira fija en la corteza del árbol. Se había mordido los labios varias veces de forma grotesca. Sangraban y estaban hinchados. «¡Martínez!», volvió a decir mi compañero, pero no respondió nada. «Tenemos que volver», le ordené a Martínez mientras le tomaba de un brazo. Entonces dijo: «Pensé que era una pesadilla. Estaba patrullando en el ala sur cuando vi a alguien sentado en una silla. Tomé el fusil y me encaminé sigilosamente hacia él. Apagué la lámpara y con el escaso resplandor de la luna como guía me acerqué sigilosamente. Allí estaba, sentado, como si esperara. Ya muy cerca, me di cuenta de que era una silla metálica, la cual tenía prisionero a un hombre con tornillos que no penetraban la piel, pero a fuerza del torque los huesos de las piernas estaban rotos y aprisionados. Los genitales extirpados colgaban deshechos en el asiento. El intestino, sacado por un orificio del abdomen, se enredaba en una espinosa manivela que la víctima sostenía en la mano derecha, y la izquierda, triturada, parecía un puñado de carne de hamburguesa. El cuello apretado casi hasta la decapitación por un tornillo igualmente sin filo amenazaba con dejar caer la cabeza. De la nada, una llama azul ardió debajo del asiento, intensificándose rápidamente, haciendo que el sujeto soltara alaridos que ensordecían a las malditas chicharras y por inercia o por dolor, no lo sé, comenzó a darle vueltas a la manivela, sacando el resto de sus tripas a un lado. Luego, todo el valle, lleno de estas sillas, se encendió y el lamento de miles de torturados resonó hasta el infierno. Quise despertar. Dios sabe que lo intenté, pero el aroma a carne quemada y vísceras me inundaba. No pude. Me vi parado en mi lugar de guardia, perdido en la sensación de la pesadilla que solo paraba para dar un salto al siguiente horror. Unas risitas grasientas me sacaron de mis sensaciones. Creyendo que había despertado, me di la vuelta para buscar el origen, y al instante vi unos cuerpecitos pálidos corriendo de un lado al otro, brincando los matojos oscuros donde se perdían. Traté de alumbrar con la lámpara, sin éxito. Al instante me agarraron del pantalón, me empujaron un poco, tiraron de los cordones del chaleco. Parecían niños, chaneques, pensé de inmediato, remontándome a las historias de mi rancho. Malditos duendes parecidos a niños que pierden a los viajeros. Asustado, aceleré el paso. Los veía caminar de un lado al otro entre las sombras de los pastizales secos, apuntando a los flancos mientras caminaba. Sin darme cuenta, me topé con una pequeña figura que caminaba descompuesta hacia mí. Cojeaba y se movía, estirando un muñón al aire para tomar fuerza y dar un siguiente paso. Guardé la vereta, tomé la lámpara y le alumbré el rostro. No tenía un ojo, el otro estaba ennegrecido, el rostro hinchado, amoratado, ceniciento. La mandíbula inferior le colgaba hasta el pecho, mostrando sus dientes quebrados, sin una oreja, con un hoyo producido por un filo romo en la sien. Parecía que alguna vez fue un niño. Ya cerca de mí alzó el muñón izquierdo saludando, pero no se dirigía a mí. Bajé la lámpara donde la luz irradió la cabeza de otro niño que, aferrado a mi pierna, lamía mi pantalón. Lo pateé en repetidas ocasiones para quitármelo sin lograr nada. Saqué la vereta y le di 2 disparos. Lo atravesaron, impactando muy cerca de mis pies, sin causarle daño alguno. Más risas se escucharon, más manos en mi cuerpo. Hice una oración, pero no les hizo efecto. Les aventé todo lo que traía encima, hasta el momento en que le tiré un bote de sal que traía conmigo. Algo pasó. Se escuchó un rugido doloroso y obtuve mi libertad. No alucino, pensé mientras corría hacia el primer vigía. Maldita sea. Los niños venían hacia mí. Los podía escuchar tropezando en el camino y llorando como cerdos. Por los nervios se me cayó la lámpara al piso, la cual alumbró unos diminutos pies a los que les faltaban unos dedos, caminando hacia mí. De pronto me vi en la casa del mando. No sé cómo llegué allí. El sargento se balanceaba en la silla plegable, de atrás hacia adelante, convulsivamente. Sus ojos fijos en mí reflejaban el brillo amarillento de la luz de la carpa. Se levantó de pronto y pareciendo más alto de lo que era, me preguntó: «¿Tú también los viste, verdad?».
Parecía como si se hubiera arrancado todo su pelo y la piel seca de la cara le daba un aire de vejez prematura insoportable. «Seguro los viste. Ya están aquí», me aseguró, dejándose caer en la silla. Tomó su cuchillo de caza y enterrándolo en su pantalón, cortó a lo largo hasta la pantorrilla. Después clavó la punta de la navaja en su muslo, perforándolo, y de un tajo arrancó un tirón de piel. Se lo echó a la boca y, masticando de forma nauseabunda, remató su comentario anterior diciendo: «Son gusanos». Afuera de la carpa, miles de risas de niños se escucharon. No soportando más los nervios, salí corriendo hacia el árbol donde me encontraron. «¿Fue un sueño, Martínez?», mi compañero preguntó temeroso, pero los dos habíamos visto lo que pasó con el sargento. Ninguna contestación sería buena. «Déjalo», le sugerí a mi compañero. Ya bastante tuvo con la impresión del sargento como para estarlo presionando más. Así zanjé la conversación de tajo. Al llegar al perímetro del campamento, Martínez se paró en seco y se negó a pasar. Tartamudeando, miró a los cuerpos y dijo: «Ellos lo hicieron. Ellos hicieron todo esto para traer a los gusanos. Ellos mataron a todos esos niños. Ellos torturaron a los hombres. Querían abrirle las puertas. Primero las moscas, luego los gusanos». Intentamos obligarlo a pasar al campamento, pero su rostro reflejaba un rictus de horror que no pudimos entender. Mi compañero lo tomó del brazo y, mirándonos a ambos como si fuéramos el enemigo, gritó y, empujándonos, dio unos pasos hacia atrás, desvaneciéndose en la noche. Mi compañero avanzó hacia la dirección donde Martínez se había esfumado, sin poder encontrar su rastro. Le dije que lo dejara, que después nos ocuparíamos de él. Teníamos que ir a decirle al gafe lo que había pasado con Martínez. Avanzamos hacia las tiendas de campaña. Las lámparas del campamento no alumbraban bien, como si se les estuviera acabando la batería, así que prendimos las nuestras y al alumbrar el piso nos topamos con un lodo viscoso que no estaba antes, lodo rojizo y pegajoso. Siguiendo las serpenteantes líneas de líquido, rápidamente llegamos a un cuerpo decapitado y sin brazos que estaba en el piso. A un lado, otro cuerpo. Más allá, otro. Todos compañeros nuestros, todos sin cabeza, todos sin extremidades. Mi compañero y yo nos miramos, tomamos los rifles en mano, avanzamos en sigilo. Habían entrado al campamento. Seguramente esperaron su oportunidad. 3 nos habíamos alejado del perímetro y el sargento estaba muerto. El corazón me latía en la cabeza con fuerza. Había mucha sangre, pero ningún enemigo a la vista. Al norte de los cuerpos vimos una sombra moviendo su brazo repetidas veces. Nos encaminamos hacia ella, apuntando. A distancia de tiro, prendí la nocturna, evitando la menguante luz de las lámparas. Un soldado estaba dando machetazos a algo en el piso, una y otra vez. Era de los nuestros. Nos posicionamos a los flancos para defenderlo. Seguramente había encontrado a uno de los que atacaron el campamento y le estaba dando su merecido. Nos acercamos rápidamente, justo a tiempo para ver cómo el último golpe de su machete le quitaba la vida a uno de los nuestros. Inmediatamente le apuntamos y le exigimos que se identificara. Él se volteó y se desprendió el parche que cubría su insignia. De nueva cuenta era el gafe. No bajamos las armas. Nos miró fríamente y preguntó si nos habíamos encargado de Martínez. Le pedimos una explicación. Él tiró su machete y caminó hacia adelante de nosotros, ordenándonos que lo siguiéramos. Hicimos caso, aunque sin dejar de apuntarle. Llegamos al final del perímetro, donde el terreno hacía una pequeña hondanada. Luego nos dijo que miráramos. Mi compañero me hizo una seña. Él me daría cobertura. Avancé hacia el lugar señalado. Al llegar, no vi nada. «Usa tu lámpara», dijo el gafe. Prendí mi luz y de inmediato golpeé a un cuerpo de mujer. Era enorme. Estuvo embarazada, pero le practicaron una cesárea, cortando longitudinalmente por debajo de los senos, como si quisieran abrirle la barriga desde arriba. La cabeza del feto colgaba junto con sus enormes brazos, seccionados en varias partes, pero no rotos. Parecía como si tuvieran varios codos. Tenía dientes torcidos y afilados. Los pechos de la mujer estaban mordidos y su rostro, si es que se le podía llamar rostro, se estiraba en una sonrisa sardónica producida por un rictus de dolor. Esa cosa medía casi 3 metros. Apunté aterrado, pero bajé el arma de inmediato. Me di la vuelta, le pasé la lámpara a mi compañero y lo insté a que viera. Cuando regresó, ambos bajamos el arma y esperamos a que el gafe hablara. Él tomó su cantinflora y le dio un largo trago antes de pasárnosla. No era una invitación,
Casi me ahogo al beber, sorprendido al reconocer el viejo Jack Daniels. Le di otro trago antes de pasárselo a mi compañero, que bebió con los ojos perdidos en el horror que acababa de ver. «¿Qué está pasando?», le pregunté al gafe, temiendo la respuesta. Él señaló hacia adelante y dijo: «Esos que están ahí», indicando los cuerpos de los contras, «hicieron un ritual asqueroso. Secuestraron a muchas personas, demasiadas, para torturarlas de formas indecibles, prolongando su sufrimiento hasta que sus cuerpos no soportaron más y se desmayaban. Luego los despertaban y continuaban el tormento. Todo ese dolor creó un egregor, una energía de desesperación y odio con la que intentaron abrir la puerta a unos malditos gusanos. El cuerpo de la mujer es una manifestación de esa energía, un intento de reproducir el cuerpo torturado de alguna mujer, un recipiente para las bestias que quieren cruzar a este lado». «¿Quieres decir que ese monstruo es la copia de lo que le hicieron a una mujer embarazada?», pregunté con la voz ahogada. El gafe asintió con la cabeza. «Martínez dijo que vio a niños mutilados y a hombres torturados e incendiados. ¿Todo eso fue real?», insistí con el estómago revuelto. El gafe me miró con reproche. Ignorando mis preguntas, se dio la vuelta y dijo: «Tenemos que trabajar». «¿Y mis compañeros?», gritó el soldado que me había acompañado a traer a Martínez. «¿Por qué los mataste?», continuó furioso, ignorando por completo el rango del hombre que teníamos frente a nosotros. Este lo observó un instante y, sin inmutarse, dijo simplemente: «Era necesario». Pero mi compañero, con la escuadra en la mano, le apuntó al pecho. Su mirada estaba llena de furia. «Varios de ellos eran mis amigos», le dijo, instándola a contestar mientras el cañón apuntaba directamente a su corazón. El gafe repitió con calma: «Era necesario», señalando hacia los cuerpos, como si fuera a dar una explicación. Pero en cuanto mi compañero se distrajo, el gafe le arrebató el arma con un rápido movimiento y le apuntó a la cabeza. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Ninguno de los dos bajaba la mirada. «Ningún soldado se raja», recordé las palabras de mi instructor cuando alguno dudaba en las pruebas más difíciles. Sabía que uno atacaría tarde o temprano y ya habían muerto demasiados. Decidí intervenir. Levanté las manos y me interpuse entre ellos. «Baja la mirada», le dije a mi compañero, pero me ignoró. Volté hacia el gafe intentando hacerle entrar en razón, pero tampoco sucedió. Ahora era yo el blanco. «Ellos eran sus compañeros, sus amigos», le dije manteniendo las manos levantadas. Guardé silencio unos segundos antes de continuar. El gafe, sin soltar el gatillo, caminó hacia el cuerpo del soldado que había decapitado. Tomó un puñado de sal y lo esparció sobre el cadáver. El cuerpo se convulsionó violentamente, se llevó las manos al cuello como si se ahogara. Nosotros lo mirábamos horrorizados, mientras un olor acre y nauseabundo llenaba el aire. La piel del cadáver comenzó a contraerse, liberando vapores densos que parecían moverse y tejerse entre diferentes realidades. Antes de que pudiera reaccionar, vi a mi compañero en el suelo. Estaba pálido, con los ojos dilatados, su cuerpo tenso, intentando cerrar los párpados pero incapaz de hacerlo, como si fuerzas invisibles lo mantuvieran abierto. El gafe me ordenó incorporarme y acercarme. Obedecí, aunque no dejaba de observar a mi compañero, ahora preso de un espasmo continuo. El gafe, con el fusil en mano, apuntó hacia los cuerpos de los contras y murmuró con desconcierto: «Ya no está. Big Joe ya no está». Nada es más aterrador que ver a un gafe con miedo en los ojos. Cargó su arma, pero sus gestos delataban que estaba pensando en qué hacer. «Nunca se habían levantado», susurró para sí mismo, dejándome lleno de preguntas. «¿Cuántas veces has hecho esto?», le pregunté, pero él no respondió. «No se suponía que se levantara». Volvió a hablar solo. Levantó su arma, me dio la señal para que lo siguiera y avanzamos hacia la tienda donde habíamos encontrado al sargento. Lo cubrí como me pidió, pero no podía concentrarme. Sentía una presencia alrededor, algo invisible que nos acechaba, y el zumbido de moscas imaginarias me taladraba los pensamientos. La imagen de Big Joe no me dejaba en paz. Su boca ensangrentada y la mandíbula colgante seguía apareciendo en mi mente. Los disparos me sacaron del trance. El gafe salió con una maleta negra y caminando me indicó que me adelantara. Él también había escuchado las detonaciones. Caminé flanqueando el área. Al llegar, el soldado que se había desmayado estaba despierto, recostado contra una piedra, apretando el gatillo de su escuadra insistentemente, aunque ya no le quedaban balas. Me acerqué con cautela y le quité el arma, pero su dedo seguía accionando el gatillo como por reflejo, mientras su mente parecía ausente.
El gafe sacó una bolsa negra con una extraña insignia, una calavera atravesada por una espada y unas alas, casi como una criatura salida de una pesadilla cósmica. Me pidió que lo cubriera mientras intentaba sintonizar algo en la radio. Conectó un pequeño transistor violáceo que emitió una luz fría y el ambiente se volvió extraño, como si esa luz absorbiera todo el calor a su alrededor. La sensación de ser observado aumentaba. El soldado, aún en estado catatónico, empezó a susurrar. Cuando me desmayé, caí de un cielo púrpura oscuro, dijo el soldado que despertaba de su catatonía. Una humanidad llevada a los huesos se revolcaba en el lodo rojizo, producido por la sangre de sus hijos, de sus madres. Se arrastraban penosamente intentando pasar desapercibidos ante las bestias sibilantes que recorrían los umbrales en la ciudad. Una urbe que se empequeñecía ante un monstruoso ente, un gusano anillado que se contraía espasmódicamente. El sonido de su exoesqueleto resonaba como el canto demencial de millones de chicharras. La bestia excretaba un líquido vomitivo que consumía todo lo que tocaba, una baba asquerosa que corrompía y destruía. Los pobres que caían en las garras de los esbirros colapsaban, deseando morir al instante. Gafe 385, cambio, dijo al radio. El gafe insistía en comunicarse con alguien mientras mi compañero continuaba hablando. Los despellejaron vivos. Las torturas que ideamos en el ejército son simples pretensiones, inocuas ideas para lastimar el cuerpo. Palidecen ante esto. El alma se le puede causar un dolor insondable e inextinguible, dijo conmocionado, mientras su mirada se perdía en el horizonte, evocando en sus recuerdos seguramente el origen de esta locura. Es un inmenso gusano que anida en la ciudad de lo poco que queda de la humanidad. Los edificios colapsados la acogen. Las grandes torres son bastiones imbuidos en la baba tóxica de la bestia, resplandeciendo como faros infernales bajo un cielo rojizo. Gafe 385, respondan. Volvió a sonar en el radio. Hay un hombre sin ojos caminando por las calles, continuó mi compañero. Lo dejaron ahí a propósito. ¡No hay Dios! Grita. Y si lo hubo, nos abandonó, me dijo mientras me tomaba del chaleco. Pesadamente se levantó y añadió: uno logró entrar en el cuerpo del gigante. Nos acecha en la oscuridad. Sus ojos blancos transparentan la larva que lo habita. No lo mires a los ojos. Después de un poco más de estática, finalmente respondieron desde la base. Extracción y limpieza. Avisen al viejo que pasó un gusano. Manden al overo. Ya entró, susurró mi compañero. No nos dejarán morir. El cuerpo se irá, pero el alma se queda. Ella recuerda, murmuró con los ojos desenfocados, fuera de sí, atestiguando cosas innombrables. Se quitó el casco, el cinturón lo sofocaba. Transpirando copiosamente, empujaba cosas invisibles con las manos, contraídas como garras. El gafe quitó el bulbo de la radio y me tomó de los hombros. No podía apartar la vista de mi compañero, que se retorcía de terror. Tienes que cortarle la cabeza. Escuché lejano. Después sentí una cachetada y todo se aclaró. Tienes que cortarle la cabeza, repitió el gafe. ¿Por qué? Logré preguntar todavía confuso. ¿Viste lo que hacía el sargento? Eso fue para producir horror, energía para abrir las puertas, dijo, mirando hacia los cuerpos de los contras. Lo que sigue nos pondrá en peligro. Tienes que cortarle la cabeza, insistió soltándome. Me miró y en su gesto no supe si había una amenaza o una súplica, pero no para él, sino para mí. Era una advertencia. Se dio la vuelta y comenzó a arrastrar los cuerpos decapitados de mis compañeros, uno a uno, formando un cerco a un lado de los contras. Yo, debatiéndome entre seguir su orden o llevarme a mi compañero y huir, me quedé paralizado. Fue entonces que el gafe miró detrás de mí con ojos aterrados. El escalofrío de la incertidumbre me hizo voltear. A poca distancia, un bulto flotaba, apenas sobre el suelo. Reconocí lentamente lo que pasaba, como quien despierta de un sueño abrupto. Los pies colgaban, apenas arrastrando las puntas de los dedos, el tronco inclinado hacia adelante, las manos caían por pura gravedad, el cuerpo lleno de agujeros, un hilo de sangre colgaba desde el rostro, la mandíbula desencajada, el rostro hinchado y los ojos blancos, el cabello desatado y húmedo caía hacia los hombros. Era el cadáver de Big Show, moviéndose como una marioneta rota hacia nosotros. El gafe me gritó desesperado: ¡Hazlo! ¡Hazlo!
Por instinto tomé el arma, pero recordé que no podía dispararles. Aquello caminaba hacia mí, si eso se podía llamar caminar. Intentaba sonreír, pero sin éxito. Mi compañero se reía, una risa demente que retumbaba en mis oídos. El cuerpo muerto del gigante avanzaba lenta, inexorablemente hacia mí. Tomé el machete para defenderme, cuando escuché a mi compañero decir: el compasivo también te dejará estar con nosotros. Asesté un golpe rápido y la cabeza de mi antiguo compañero cayó al suelo. El cuerpo de Big Joe se desplomó como si los hilos que lo sostenían se hubieran roto, soltando un último estertor. Los demás cuerpos débilmente le respondieron. «¡Trae el cuerpo!», gritó el gafe. Su cuerpo seguía expulsando sangre por las venas seccionadas. El corazón aún no se daba cuenta de lo que había pasado y sus ojos se movían de un lado al otro buscando su cuerpo. 20 segundos, no debe tardar más, pensé. Tomé el tronco por las piernas y comencé a arrastrarlo hacia el círculo. ¡Aprisa!, gritó de nuevo el gafe. Al jalar el cadáver, este dejaba un rostro de sangre que se mezclaba con el lodo rojizo del suelo. La cabeza de mi ex compañero miraba hacia mí, sus ojos seguían fijos en los míos. Creí que ya había pasado el tiempo que una cabeza puede vivir separada del cuerpo, pero entonces me sonrió, sin emitir palabras. Comenzó a mover los labios, susurrando palabras imperceptibles y ominosas. El aire se congeló, o tal vez fui yo quien se congeló de puro terror. De pronto, una mano se aferró al suelo. Pensé que había sido una rama, pero cuando jalé con fuerza sentí resistencia, lo que me hizo soltarlo. Al intentar retomar el cuerpo, vi que la otra mano también se había sujetado. Jalé con más fuerza, pero en vez de soltarse, el cuerpo pareció retraerse. Con una fuerza inaudita, el cadáver decapitado se sentó. La cabeza en el suelo hacía gestos, chasqueando los dientes. El cuerpo se torció de forma incomprensible y, puesto en 4 patas, se preparaba para correr. De repente, el aire zumbó seguido de una detonación. La cabeza había estallado. El cuerpo, que estaba a punto de correr, se desplomó. A la distancia, el gafe guardaba el arma con la que había disparado y me chasqueaba los dedos para que me apresurara. Tomé las piernas de nuevo y lo arrastré lo más rápido que pude. Al llegar, el gafe había dispuesto los cadáveres de una forma que me pareció ritualista. Colocó el cuerpo de mi excompañero en una posición que no encajaba con la formación. Luego, frotando el amuleto en su mano derecha, cerró los ojos solemnemente. Parecía que estaba orando. ¿A quién le rezaba que pudiera escucharle después de la masacre que acababa de cometer? «Ven conmigo, falta uno», dijo. Se encaminó hacia donde había caído el cuerpo del gigante y me hizo una señal para que lo siguiera. Mi entrenamiento me permitió moverme, pero mi alma parecía haber huido de mi cuerpo. Caminé en silencio tras él hasta que se detuvo. Big Joe yacía en el suelo, descompuesto, desarticulado. El gafe lo tomó por los brazos. No hizo falta que me dijera nada. Yo lo agarré de las piernas y lo levantamos como pudimos. Era demasiado peso. Se me resbalaba de las manos. Mi compañero tampoco la tenía fácil. Le ocurría lo mismo. De pronto, el cuerpo se contrajo a su centro, jalándonos con tal fuerza que lo dejamos caer. Comenzó a temblar en el suelo. El gafe, fuera de sí, agarró el fusil como si fuera un bate y comenzó a golpear el estómago del gigante, gritando: «¡Tú ya estás muerto! ¡Ya estás muerto! ¡Entiéndelo!». En su frenesí golpeó su rostro, que se deformaba en cada impacto. Los ojos blancos, consumidos, estallaron, dejando escapar un humor vítreo que le daba al gigante la apariencia de estar llorando, mientras esbozaba una sonrisa macabra. Cansado, el gafe tomó su amuleto y comenzó a orar en aquella lengua extraña que había escuchado por primera vez. Algo se oyó a lo lejos. El rasqueteo de insectos, alas de miles de exoesqueletos batiéndose al unísono, como risas macabras. Luego tomamos el cuerpo de nuevo y lo arrastramos hasta donde estaban los otros cadáveres. El gafe cerró el círculo con el cuerpo del soldado al que yo había decapitado. Me dio un puñado de sal y fuimos esparciéndola alrededor de los cuerpos de los contras. Estos comenzaron a retorcerse, encogiéndose mientras soltaban vapores extraños. Luego rociamos algo sobre el cerco, creado con nuestros compañeros, y le prendimos fuego. Caí de rodillas, perdiendo la conciencia, respirando sangre de un charco maloliente. El suelo lodoso me hizo resbalar mientras intentaba ponerme en pie. Un hombre viejo, sin ojos, con los labios destrozados, gritaba: «¡Dios nos ha abandonado!». Casi no se le entendía. Su boca deforme hacía que sus palabras salieran más como un graznido que palabras.
Seres inmundos se arrastraban hacia mí y en el horizonte, como un sol en el ocaso, un gusano monstruoso se erguía sobre una ciudad moribunda. Estaba a punto de caer presa de la locura cuando un perro gigante mordió mi brazo y me sacaron de la ensoñación. El gafe tenía un cuchillo apuntando a mi pecho, pero su mirada estaba fija hacia el frente, atemorizada por algo que lo detuvo. Guardó el cuchillo y me ofreció la mano para que me levantara. «Te han ungido», dijo enigmáticamente. Mi brazo comenzó a arder. Creí que me lo habían seccionado. Miré con temor, esperando ver jirones de piel, pero seguí allí, marcado por unas fauces descomunales que apenas habían hecho sangrar. Las heridas se volvieron purulentas en cuestión de segundos. Luego se secaron y cicatrizaron, desapareciendo por completo. A lo lejos, los cuerpos tanto de los contras como de mis compañeros se retorcían y rugían de dolor en un fuego imposible, irreal. Pasé varios minutos perdido, observando la infernal hoguera. Big Show bufaba vapores por la boca y la nariz, derritiéndose, contrayéndose. Su piel estaba carbonizada. «Cada día es más difícil y comienzo a cansarme de tanta mierda. Esta vez fueron gusanos, otras veces calamares. Se hundía el mar, bajara unos pocos metros su nivel». El gafe miró con molestia el horizonte. «Ya vinieron del cielo. Seguro vendrán a limpiar este desastre. No ha sido fácil lidiar con ellos. Se podría decir que cedimos para evitar un mal mayor, pero ahora son aliados. Tal vez se dieron cuenta de que tenemos un recurso que no han podido medir. Nos observan, tratando de saber el rango de peligro que representa el viejo». El gafe vio en mi rostro las dudas que se agolpaban, pero solo dijo que no me preocupara por eso. Cerró cualquier pregunta asegurando que lo conocería en su momento. «Ya conociste a su mascota. El perro te sacó de ese lugar con sus fauces y me impidió que terminara contigo. No era personal. Te ibas a convertir en eso», dijo, señalando a Big Show. «Ahora eres de los nuestros». Me ordenó que lo siguiera sin prestar demasiada atención a lo que sucedía con los cuerpos y caminó hacia la tienda de mando. Después de unos minutos en los que estuve perdido, mirando la infernal hoguera, se paró frente a mí y me puso 2 maletas en las manos. «Suministros, credenciales y dinero», dijo, señalando un punto perdido en la sierra. Luego metió la mano en una bolsa de su chaleco y sacó un amuleto idéntico al que usaba para orar. «Lo vas a necesitar. Seguirás siendo un soldado, sí, pero tus guerras no solo se ganan con armas. En esta maleta encontrarás qué hacer. El perro te escogió», dijo sin más explicaciones. Luego me tomó del hombro y agregó: «Ellos no deben de saber sobre ti por el momento. Vete pronto. Todavía tenemos que cazar a Martínez. No debe haber testigos. No tientes a tu suerte. No digas nada de esto. Nunca. Vete ahora», gritó. El sonido de los helicópteros me sacó de mi estupor. «¿Qué pasará con el ejército? ¿Me buscarán por desertor?», le grité mientras caminaba en la dirección que me había indicado. «Para el ejército estás muerto», contestó, y luego señaló la maleta. «Sabrás qué hacer. Ahora lárgate. Si te ven desde los helicópteros, te matarán». Entonces corrí lo más rápido que pude y me tiré bajo unos árboles, al lado de una enorme piedra. Agazapado, esperé a que pasaran las máquinas. Pasó uno, luego otro, después le siguieron algunos más. Unos de los helicópteros descendieron donde estaba el campamento. El cielo comenzó a oscurecerse y cuando levanté la vista vi una nave que jamás había visto. Se desplazaba desde el cielo sin hacer ruido, enorme, ovalada, oscura, del tamaño de una pequeña ciudad. Pequeñas luces rojizas se encendían en secuencias desconcertantes. A eso se refería el gafe cuando decía que ya habían llegado del cielo. El platillo era escoltado por algunos Black Hawk, levitando lentamente hasta llegar al campamento, donde se quedó estático, como un monolito negro erigido en el espacio, desafiando la gravedad. Un helicóptero despegó del suelo, seguramente el que vino a extraer al gafe. Cuando éste se alejó, todos los demás helicópteros huyeron a toda prisa, y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, se escuchó un sonido grave, como una onda expansiva que recorría el suelo. Las plantas se llenaron de estática. Algo en mí me dijo que tenía que correr rápido. El sonido se repitió y todo comenzó a vibrar. Los vellos de mi cuerpo se erizaron mientras corría a toda prisa. Quise tirar las maletas, pero en ella estaba la explicación de toda esta locura, así que me las acomodé en la espalda sin dejar de correr. El sonido se convirtió en un estruendo, como un rugido, y el aire se fue de mis pulmones como si lo hubieran succionado.
Me llevé la mano a la garganta, pensando que me estaban estrangulando. Sin aire, seguí corriendo. En un instante, la luz del sol se distorsionó y todo cambió de color. Corrí ahogándome lo más rápido que pude. De pronto se escuchó otro zumbido más fuerte, como un alarido constante que me perforaba los tímpanos. A punto de desfallecer, llegué a una saliente y me lancé sin pensar en nada. Caí rodando por una ladera hacia una meseta. Pude respirar una bocanada de aire enrarecido que se había quedado atrapado en ese lugar. Mareado por la falta de oxígeno, vi cómo todo se oscurecía, como si hubiera ocurrido un eclipse. Otro sonido más, y un frío glacial lo cubrió todo. La luz distorsionada se convirtió en un azul profundo que lo envolvía, el frío tan intenso que pensé que me estaba quemando, y así como todo sucedió de rápido, regresó a la normalidad. El sol volvió a brillar y el sonido de todas las cosas vino con el viento, que recorrió el lugar como un vendaval, arrastrando todo a su paso con un chillido hondo, como de un animal herido. Casi sordo, oí un sonido similar al de un arco eléctrico zumbando a toda potencia, amenazando con no detenerse, pero en pocos segundos regresó la calma. Después de esto, el monolito se irguió y comenzó a flotar hacia las nubes, las cuales lo engulleron de un solo bocado hasta desaparecer entre ellas. Perdí el sentido. Cuando desperté, ya era de noche. La advertencia del gafe me causaba inquietud. No debía haber testigos. Tomé las bolsas y corrí en la dirección que me habían indicado, iluminándome con la lámpara de la luz azul que apenas alumbraba lo suficiente para no tropezar. Avancé un par de kilómetros hasta que, exhausto, me senté cerca de un árbol. Sediento, busqué en la maleta más pesada y encontré agua, comida y una botella de Jack Daniels, de la cual bebí varios tragos. Paz en la tormenta. Siempre decía eso cuando tomaba el viejo Jack. Después de comer decidí abrir la otra maleta para ver qué debía hacer o a dónde ir. Lo primero que me llamó la atención fue una insignia similar a la del gafe, pero en lugar de un helicóptero había una calavera atravesada por una espada que mataba a un ser extraño con tentáculos. Eché un vistazo rápido a lo demás. Había fajos de billetes. A punto de tomarlos, una voz me puso en alerta. Tomé mi arma y me agazapé intentando fijar algún blanco. Temía más encontrarme con uno de los míos que con un enemigo. Volví a escuchar la voz, lejana, así que utilicé la visión nocturna y a través de ella vi a Martínez caminando sin ojos, gritando. Su labio mordido dificultaba entender lo que decía, pero cuando logré comprender sus palabras, el terror me invadió. No hay Dios. Y si lo hubo, nos abandonó. Las mismas palabras del heraldo ciego de aquel mundo de pesadilla. Un helicóptero sobrevoló la zona y me agazapé aún más. Al parecer, no vieron ni a Martínez ni a mí. Cuando el peligro pasó, lo busqué por todos lados, pero ya no lo encontré. Desapareció de mi vista. Creo que está atrapado entre los dos mundos, el nuestro y el que esa nave cerró con su arma. No sé dónde está Martínez, pero sé cuándo. Él está en nuestro futuro. Bien, ¿lo vieron? Les dije que el viejo tenía muy buenas historias para contar en Halloween, dijo el patrón. Ahora, cuéntales a mis amigos por qué te dicen Nahual. Claro que sí, patrón.